Hola, a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, les damos la bienvenida al coloquio El arte contemporáneo en Veracruz y sus contextos que se realizan en el marco de la Quinta Bienal de Arte Veracruz 2020. En esta ocasión tenemos nuestra segunda mesa de discusión, nuestra segunda mesa de análisis y reflexión con el maestro José Samuel Morales Escalante. Esta mesa se llama Bienales y Coleccionismo, iniciativa privada y políticas públicas en la promoción artística contemporánea. Los invitamos a seguir nuestras mesas. Esta es nuestra segunda mesa. Pueden verlas a partir de la página de Facebook de la Bienal o del IBEC, o también por YouTube, también en la página del IBEC. Durante todo el mes de marzo podrán disfrutar y reflexionar de estas mesas. Sin más por el momento, le cederemos la palabra al maestro Samuel Morales. Él es licenciado en Ciencias Humanas por la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el subsistema de Historia del Arte, y maestro en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional Campus Ajusco, en la línea de Teoría e Intervención Pedagógica. El maestro José Samuel también trabajó en el Museo Tamayo de 1987 a 1999 como investigador, jefe y posteriormente subdirector de investigaciones y exposiciones. De 1999 a 2001 fue director académico de Aprendiendo a través del arte del Guggenheim Museo para niños, con un programa en América Latina, en México. En 2001 fue subdirector de Educación Artística en la Dirección General de Métodos y Materiales Educativos de la SEP. De 2002 a mayo del 2015 trabajó en la Fundación Jumex como jefe de programas de educación y comunicación. Asimismo, participó en la creación de la plataforma Arte Educación PAE, Red Colaborativa de Aprendizaje a través del Arte. Y de octubre de 2018 a junio de 2020, el año pasado, fue secretario técnico del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Su experiencia profesional se ha desarrollado en la coordinación y realización de proyectos de investigación y gestión en las áreas de historia, arte, museología y humanidades, organización de exhibiciones, curaduría, coordinación y realización de proyectos y programas educativos y pedagógicos en escuelas y museos, administración, registro y catalogación de acervos artísticos y coordinación editorial. Ha sido docente en las universidades Ibero, Campus Santa Fe, en el Claustro de Sor Juana, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Cuautepec, Escuela Nacional de Pintura, Grabado y Escultura La Esmeralda, y actualmente en el UAP, Plantel Centro Histórico, Universidad Autónoma también de la Ciudad de México, además de impartir conferencias, diplomados y cursos a nivel nacional e internacional. Bueno, pues para esta mesa tenemos a un experto en el tema y le dejamos la voz y la palabra a Samuel Morales. Mucho gusto por estar con nosotros. Gracias por la invitación a Libec, a Silvia, a todo el equipo. Pues es un agrado estar aquí con ustedes y pues sin más vamos a comenzar. Pues la Bienal es un tema precisamente que nos ocupa por lo que están realizando actualmente en el IBEC y hablaremos precisamente del formato de las bienales. ¿Qué es una bienal? Pues un evento que ocurre cada 2 años, pero es un evento que de alguna forma hunde sus raíces en la historia desde el siglo, digamos, XIX. La primera bienal que de alguna forma se crea en el mundo, en 1893, es la Bienal de Venecia, es la bienal más antigua. A la fecha, digamos, está realizando el próximo año una 59ª edición, en la que México participa. Cabe destacar que México tiene un pabellón actualmente dentro de la Bienal. La Bienal, pues, es un espacio que a su vez conjuga distintas áreas en donde se exhibe arte contemporáneo, y pues el pabellón central, que sobre todo se dedica a un tema o un tópico central de revisión, en donde se invita a un curador para realizar una selección de obras a nivel global. Los Giardini, que es un espacio también que convoca a diferentes países a participar, el pabellón de Italia, y el Arsenale, en donde tienen lugar varios edificios en donde de alguna forma se presentan
las producciones artísticas de diferentes naciones. Cabe destacar que la Bienal de Venecia también se puebla de alguna forma o con diferentes producciones fuera del espacio en donde se realiza la Bienal, y pues para eso distintos países contratan palacios y espacios para poder hacer la exhibición de sus artistas y de sus exhibiciones. En otros contextos, este formato, a partir de la globalización, se ha expandido en todos los horizontes del mundo. Actualmente hay 230 bienales que incluyen tanto trienales, es decir, eventos de cada 3 años, cuatrienales, festivales y otros formatos. Europa, digamos que es uno de los países que inició esta tradición, pues sobre todo tiene diferentes perfiles de eventos que podríamos asimilar bajo el concepto de bienal, aunque de alguna forma tienen sus matices. Por ejemplo, en el caso de una bienal es la de Manifesta, es una bienal trashumante que se dedica cada 2 años a diferentes países y documenta, por ejemplo, que es un evento que se realiza cada 5 años en Alemania, el Münster Project, que es un evento que se realiza cada 10 años. En América tenemos el Whitney Bienal, que es un espacio, digamos, que se realiza en el Museo Whitney, la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de La Habana. En África, por ejemplo, la Bienal de Dakar, la Bienal del Este de África, la Bienal de Casablanca. En Asia, la Bienal de Shanghai, de Sarhat, que es una bienal que integra a los países, a los Emiratos Árabes, la Bienal de Estambul. En Oceanía, la Bienal de Sydney, la Bienal de Auckland. En fin, tenemos diferentes espacios a lo largo del mundo en donde de alguna forma se exhibe, y hay un promedio de 230, digamos, eventos a nivel internacional que se realizan cada 2, cada 3 o cada 4 años según sea el caso. Y pues, ¿cuál es el rol e impacto de estos eventos? Sobre todo el de producir un estado de la situación que guarda el arte, y para eso plantean como diferentes revisiones, encargando a diferentes especialistas o curadores la selección de artistas bajo ciertos tópicos o ciertas tendencias. En este sentido, una bienal permite tener como el latir de la producción artística internacional, y para ello, pues, sobre todo marca criterios en cuanto a la forma en que se está produciendo actualmente arte contemporáneo, pero también implica una forma en la que se selecciona, en la que se elige, se distribuye y se presenta el arte contemporáneo, es decir, la curaduría, pero también la manera en que se discute estas producciones artísticas a partir de la reflexión teórica, pero también bajo la luz de una óptica crítica que sobre todo comenta este estado del arte que guarda la producción artística contemporánea y bajo qué criterios, y de a partir de ahí pues se van estableciendo rutas que a México le permiten mirarse a través del espejo y tratar de ver y posicionar su propia producción. Esto permite una cierta articulación social por parte de los interesados en relación a los temas de arte contemporáneo, y con ello, pues como decía, se marcan tendencias, se incentiva el mercado, es decir, a través de un sinnúmero de ferias también que son las que se programan de manera anual en el mundo, y para ello, pues también, sobre todo, se promueve la adquisición de estos trabajos artísticos de la forma pues más amplia para poder tener dentro de las colecciones públicas y privadas artistas de diferentes nacionalidades, y de esta forma también posicionar ciertos movimientos o asuntos de carácter político-social, sobre todo a partir de las diferentes situaciones que se derivan de conflictos, de migraciones, de asuntos de carácter étnico o de asuntos de carácter político, porque los artistas pues, son sobre todo actores y protagonistas del presente, y por lo tanto sus obras reflejan este tipo de problemáticas que en el mundo ocurren. Y para ello, pues no hay mejor que citar al especialista Néstor García Canclini, que es un especialista mexicano, en donde pues él habla acerca del sentido que tienen toda la producción artística contemporánea, poniendo el caso de la producción y circulación y recepción de las artes se organiza cada vez menos en torno de las obras, entendidas como objetos excepcionales producidos con un carácter único, para ser exhibido durante largo tiempo contemplando en espacios silenciosos. Es decir, esto ya no ocurre más. ¿Por qué? Porque el arte de alguna forma ha cambiado, y esto ha permitido
ahora reconocer otro tipo de formatos como happenings, performance, instalaciones, intervenciones, los medios de producción inmaterial destinadas a circular obras, por ejemplo, en la Internet, y lo que hoy llamamos arte, él señala, se despliega en conversaciones, intercambios, improvisaciones, traducciones interculturales o composiciones colectivas que funcionan más como asambleas dispersas que como colecciones de objetos. Es decir, el arte circula hoy por muchos otros espacios más allá de los espacios físicos en donde se exhiben, que serían los museos, las galerías y los espacios donde se presentan, para sobre todo aprovechar las nuevas tecnologías como es la Internet para que sobre todo utilicen tanto en la exhibición como en su propia producción este tipo de dispositivos. Es decir, el arte ha tenido, digamos, una influencia a nivel internacional, tanto en aspectos propios de la economía, por lo tanto, hoy podemos hablar de tendencias a nivel global en el arte contemporáneo y el impacto que tiene, digamos, en la cuestión socioeconómica y política, el postimperialismo en el que estamos hoy situados, es decir, en un momento posterior al momento en el que había un auge en el sentido del capitalismo versus el socialismo, que esto marcó una forma de vivir en el mundo durante el siglo XX y que prácticamente a finales del siglo esto cambia, dando un espacio para sobre todo fluir en el intercambio de bienes, productos y de personas. Y hoy podemos hablar del arte que se inscribe en un sistema de producción, distribución y de consumo en el que la producción pues, lógicamente se ubica en el ámbito de los artistas y la distribución tenemos pues que hay un sinnúmero de entornos en donde el arte se despliega y se promueve y se muestra, como son las galerías, las subastas, las bienales, los festivales, los premios que se otorgan, las convenciones, las ferias, y pues de alguna forma en el consumo tanto tenemos a los públicos como también tenemos a los coleccionistas, es decir, todos estos, digamos, elementos que se inscriben en este entorno, que es la producción, distribución y consumo del arte, permiten que hoy no solamente confluyan aquellas personas que solamente podríamos pensar que son las que se interesan en este tipo de tópicos, sino que hoy en cambio tenemos además historiadores, antropólogos, coleccionistas, directores y sobre todo encargados y académicos de museos, las agencias de turismo, de publicidad, la televisión, los productores de Internet. Todo esto impacta, digamos, la distribución del arte y el poder ya no solamente radica en un sector que sería de los especialistas, sino en un campo mucho más amplio en el que se está de alguna forma influido por una serie de aspectos que son de diverso carácter, tanto económico como político en muchas ocasiones. Las fuerzas económicas en muchas cosas, como dice Canclini, son influyentes en la generación de imágenes, donde prevalece desde el comienzo del proceso creativo la estructura industrial y transnacional de la producción. Prácticamente de alguna forma hoy las industrias culturales tienen un papel importante dentro de lo que sería la producción, distribución y consumo del arte. Estas ideas de alguna forma las siembra dentro de la reflexión teórica Pierre Bourdieu, en donde él plantea que precisamente el artista es un actor de un campo. En ese campo de alguna forma él se impulsa a partir de una energía que él llama como libido, pero a su vez inscrito dentro de un espacio en donde hay una manera de consumir arte y esto se marca a partir de un cierto capital simbólico que se juega a partir sobre todo de aquellos que desarrollan cierto tipo de hábitos para poder entender cierto tipo de prácticas que a lo largo de la historia se han ido de alguna forma generando, y esto da como espacio para que los artistas sobre todo compitan entre sí, como lo vimos en estos entornos como pueden ser las bienales, las ferias u otro tipo de espacios, para lograr sobre todo el de la gloria del reconocimiento y que la crítica hable de su trabajo. Y esto pues sobre todo está impulsado por la pasión del juego y la ilusión en el que todo esto existe, y esto es posible si se trabaja y si se muestra de manera contundente una práctica artística que valga la pena de ser producida. En ese sentido, pues hoy en México tenemos un espacio también muy privilegiado. Según el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, existen en México alrededor de unas 525, digamos, convocatorias que incluyen tanto bienales como concursos, como premios, y que estos se realizan de manera anual en diferentes estados de la República. Cabe destacar que la Ciudad de México, sobre todo la que
tiene un mayor número, sobre todo, de eventos y de convocatorias. Ahí vemos, por ejemplo, en la pantalla que hay 177, digamos, eventos versus, de alguna forma, diferentes números que de alguna forma en diferentes otros estados se van concentrando. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, 25, en el caso de Sonora, 23, en el caso de Veracruz, 6. Y vemos que esto también implica y da pauta a hablar de un problema, que es el de la centralización dentro de la cultura y el arte a nivel nacional, y cómo hay en ese sentido una suerte de, pues, distribución dispar en cuanto al asunto, digamos, de el proceso de gestión y de promoción artística. En el caso, digamos, de esto, prácticamente ha sido un trabajo que dentro de la federación y la iniciativa privada se ha tratado de ir, sobre todo, resolviendo, pero es un tema que, sobre todo, complejo, que no es fácil de solucionar de manera rápida. El caso de la Secretaría de Cultura, pues ha emprendido programas, como lo vemos aquí, un programa de estímulo de la creación y el desarrollo artístico en cada uno de los estados. Pero a su vez, en cuanto a los distintos eventos que se realizan a nivel federal, estatal o municipal, en el caso de la Bienales, pues tenemos que son al cerca de 34 las que existen a nivel federal, y que, sobre todo, en el caso de los estados hay 28 eventos o 28 bienales versus, en el caso de México, que hay 6. Esto también vuelve a señalar el tema de la dispar en manera en que se gestiona el trabajo cultural y artístico, y seguiré de alguna forma planteando como una serie de recorrido histórico acerca de las bienales más importantes en la República. Cabe destacar que, por ejemplo, la bienal más antigua que existe dentro de la República es la Bienal Plástica de Baja California, y ahí le siguen la Bienal de Pintura de Tamayo, que es un evento que se realiza tanto por parte de la Ciudad de México como en Oaxaca, la Bienal de Fotografía con 19 ediciones, la Bienal de Pintura Joaquín Clausel con 14, la Bienal Alfredo Salce con 12, la Bienal de Fotografía de Baja California con 5, la Bienal de Pintura y Grabado de Javier Mariano con 11 ediciones, hasta llegar a la Bienal Nacional de Diseño que ocurre en la Ciudad de México con 10 ediciones. Para ello, pues tenemos otros formatos que también son incluso con mucha más historicidad, como es el caso del Encuentro Nacional de Arte Joven, con 41 ediciones. Cabe señalar que este es precisamente un evento con el que el INBA trató de, sobre todo a partir ya de los años 60, 80, 70, tratar sobre todo de menguar este asunto de la centralización de la promoción artística, para dar un espacio sobre todo fuerte de impulso, sobre todo en el caso de Aguascalientes y el resto de la República, y para ello fue que creó este Encuentro Nacional de Arte Joven, a fin también de poder estimular la producción reciente de los jóvenes, precisamente productores. Y los rasgos característicos que podríamos señalar de las bienales que ocurren en México es que la mayoría de ellas tienen un ámbito sobre todo de nivel nacional, por, digamos, debajo de un perfil internacional que son las menos. A su vez hay una serie de categorías que aún se siguen, digamos, poniendo en juego, como es el de pintura, dibujo, artes gráficas, grabado, estampa, fotografía, escultura, cartel, cerámica, y que vemos que ahí también hay una cierta, de alguna forma, incompatibilidad ya con respecto a la producción artística contemporánea, que ya no está solamente anclada en estos formatos tradicionales, sino que está sobre todo pensando en otro tipo de medios y de tecnologías, como puede ser la internet, como puede ser las instalaciones, como puede ser el performance, como pueden ser otras prácticas que incluso ya en estos conceptos pues ya no están identificándose. Entonces hay una producción que tendríamos que también tratar de comprender para utilizar conceptos más abarcantes, que esto permitan precisamente a otro tipo de creadores participar en este tipo de eventos. Esto implicaría una revisión de conceptos para poder implicar o poner en juego conceptos más amplios, generales, que permitan la participación de artistas y de productores con otro tipo de producción. Y esto a su vez permite las bienales en este sentido a nivel nacional, sobre todo se realizan por convocatorias abiertas, a diferencia de otro tipo de formatos, como lo veremos, los que promueven en la iniciativa privada. Por ejemplo, una bienal muy importante que existe, la Bienal del Cartel, desde la 16ª edición, también funciona por convocatoria, pero no así la Bienal FEMSA, que tiene de alguna forma 14 ediciones el año pasado y que se está precisamente terminando este año de realizarse, y que a su vez ellos emplean, por ejemplo, otro tipo de conceptos mucho más abarcantes para poder dar cabida a producciones distintas que utilizan otro tipo de tecnologías y de medios.
y entonces ellos utilizan todo el concepto de Bienal de Arte, y esto permite sobre todo integrar diferentes producciones y no restringirlas por un tipo de formato como sería el de pintura, grabado o dibujo. La Bienal de Arte Lumen, que es una Bienal de pintura, dibujo y gráfica en su cuarta edición. ¿Y qué rasgos tenemos aquí? Pues son rasgos sobre todo que tiene una cobertura nacional. En el caso de la Bienal FEMSA también tiene un perfil internacional. Se manejan las categorías de pintura, gráfica, dibujo, grabado, estampa, fotografía, cerámica, pero también el concepto de arte en un sentido amplio, y se implican sobre todo en convocatoria abierta, en la mayoría de ellas, dos de ellas, pero no así, por ejemplo, la Bienal FEMSA, que actualmente se viene realizando por invitación. Al inicio, en sus ediciones de la primera a la 12ª, prácticamente fue una Bienal que se emitió bajo convocatoria para que fuera de participación pública, pero vemos que esto ha cambiado y hoy un poco también el formato de la propia Bienal ha elegido el de presentarse en diferentes sitios de la República, es decir, es una vida también que se mueve a lo largo de sus distintas ediciones por diferentes espacios de la República a fin de intervenir de esta forma los diferentes entornos y de esta manera poder beneficiar a diferentes públicos, pero también procesos sociales y culturales. En el caso de alguna forma del impacto de este tipo de formatos, pues vemos que sobre todo permiten el desarrollo de colecciones públicas y privadas a través de la selección de piezas, porque muchas veces en estos concursos, como son las bienales, se emiten premios y los premios son los premios de adquisición para que las piezas pasen a formar parte de los acervos, el reconocimiento y la trayectoria del trabajo artístico. Ahí tenemos tres perfiles de artistas o de producciones: artistas emergentes, de mediana carrera o de trayectoria consolidada. Permite también el fortalecimiento y los vínculos con el mercado y el coleccionismo a nivel nacional e internacional, dado que sobre todo permite destacar qué artistas son los que van sobre todo consiguiendo, logrando una producción sólida en su propuesta, y esto se ve reflejado en la crítica que realizan precisamente los especialistas acerca de su trabajo, y sobre todo el proceso curatorial, crítico, investigativo que se deriva en publicaciones, en ensayos, en articulaciones audiovisuales y digitales. Y sobre todo esto permite la legitimación del trabajo y la producción, y por lo tanto la inserción en las colecciones públicas y privadas, pero también su participación latente para ser incluidos en exhibiciones colectivas o individuales, la discusión, la reflexión en publicaciones, la integración en redes creativas a través de espacios como plataformas de trabajo, y que también tengan un perfil crítico colaborativo a nivel nacional o internacional. Es decir, las bienales sobre todo promueven la producción, pero también todo un proceso posterior que permite al artista sobre todo ir madurando su trabajo a lo largo del tiempo, además de la divulgación y la difusión del pensamiento artístico, porque el artista también es un creador no solamente de objetos, de imágenes, sino también de procesos en donde de alguna forma el pensamiento está presente. Y sobre todo hablamos de un conocimiento particular que se integra a partir de construcciones simbólicas que requieren de una mediación a través de distintas plataformas, podrían ser estas tecnológicas o humanas, e interconectando a las distintas audiencias con el público. Sin embargo, hay aspectos que es importante fortalecer en este camino, como es el de afinar lo que señalaba yo, las categorías de producciones artísticas con base en la dinámica y la complejidad del arte actual. Es decir, hoy vemos que las categorías que se utilizan en muchos espacios ya no son las pertinentes o no son las únicas que existen en la producción que generan los artistas, que por lo tanto habría que generar otras o utilizar algunas más amplias que permitan acoger producciones sobre todo más encaminadas a partir de otro tipo de procesos y de perfiles. Tenemos que es importante repensar la estructura y dinámica de promoción, ejemplo, las bienales, de acuerdo a las situaciones y cambios contextuales, es decir, como lo ha venido haciendo el caso de la Bienal de FEMSA, pensar también en emplazamientos que no estén, sobre todo, centralizando en las grandes capitales de la República, sino que sobre todo se muestran en espacios distintos, sobre todo para que lleguen a distintas audiencias, y eso también impacte a los propios artistas locales a fin de tener vínculo y cercanía pues, con toda la producción que implica una bienal, que serían los críticos, los investigadores, los propios artistas. Esto genera comunicación e intercambio a los propios, dentro de las propias escenas artísticas, y esto sería sobre todo deseable en un país como el nuestro, el de suscitar el que haya encuentros en toda la República que permitan y que aceleren la producción y fortalecimiento del trabajo artístico a nivel nacional.
también es importante analizar, discutir y afinar, sobre todo a través de mesas, yo me las imagino, entre gestores, investigadores y académicos, la actual ley de cultura, porque vemos que esta ley, y lo mismo que leyes secundarias, tienen todavía aspectos que no están de alguna forma bien cuajados en cuanto a las necesidades del propio gremio de productores artísticos y que tienen sobre todo lagunas en cuanto a la distribución del trabajo y que es importante regular, sobre todo la participación de otro tipo de actores, como pueden ser la iniciativa privada, a través de sistemas que permitan el patrocinio, el mecenazgo, la donación de recursos de forma muy clara y que esto sobre todo permita una mayor participación de la iniciativa privada en la organización de eventos a nivel nacional que permitan sobre todo acelerar la producción y beneficiar a un campo más amplio, no solamente a los artistas, sino a los académicos, a los estudiantes, a las audiencias de todo este trabajo. Y en ese sentido, pues creo que sería deseable que esta ley de cultura a nivel federal pudiera ser revisada para poder considerar este tipo de ajustes que son necesarios para poder incluir de manera más pertinente la participación privada, pero también afinar mecanismos en cuanto, por ejemplo, los presupuestos que se asignan al ámbito de la cultura y de las artes, que esto no queda tan claro en el ámbito de la ley y que eso también permite un cierto sentido discrecional y en ese sentido hoy pues tenemos riesgos que se pueden estar viviendo a partir de la pandemia en los museos, a partir de la falta de presupuesto para poder seguir operando en sus distintos programas. Con esto pues dejo el espacio como para las preguntas que sea pertinente generar a partir de la presentación que le realicé. Muy bien, Samuel. Gracias. No sé si podemos dejar de compartir la pantalla. ¿Sí? Sí. Okay. Muchas gracias primero porque acabas de darnos una clase introductoria sobre este mundo de las bienales. A veces tenemos como esa carencia de entender que una bienal viene producida desde diferentes lados, que no es lo mismo la bienal FEMSA que la bienal veracruzana o las bienales de pintura, ¿no? Cada una tiene un diferente desarrollo, un diferente también interés por el cual se produce. Y es ahí en donde me gustaría un poquito ahondar. Nos has dado un recorrido general sobre las bienales, cómo han transcurrido, cómo se han desarrollado, cómo han variado en trienales, en otro tipo de eventos, pero me gustaría un poquito más ubicarnos en nuestra situación geográfica y cultural, desde donde nace esta Bienal veracruzana. Por ahí me parece muy curioso cómo las bienales convocadas desde el Estado o los concursos convocados desde el Estado, en algunas zonas se da como con mayor número y en algunas otras con menor, como hay un interés como, no sé si menos pronunciado sobre promover esto de la cultura. Y lo pongo en el ejemplo de Jalisco y Guadalajara y Nuevo León, que solo tienen 17 y 19 convocatorias, al contrario de la Ciudad de México, que tiene más de 100. Y por ahí Veracruz solamente tiene 6. No tienen que ver mucho, podemos entender que es por el dinero, porque pues en Monterrey hay mucho y entonces no tiene que ver con eso y no tiene que ver tampoco con las dimensiones, porque Veracruz es un estado quizá 15 veces más grande que la Ciudad de México, ¿no? Es decir, que en realidad los intereses tienen que ver con otras cosas más allá de solo el arte. ¿Tú cómo nos podrías explicar, aclarar o ampliar esta idea sobre cuál es el interés que tiene un Estado para poder desarrollar una bienal como la veracruzana, a diferencia de otras bienales hechas desde empresarios? Yo creo que una bienal, sobre todo, como lo comentaba, permite sobre todo destacar la producción artística que se está generando actualmente por parte de los artistas y de esta manera son espacios idóneos para poder mostrar su trabajo y como señalaba yo en este apunte que señalaba Bourdieu, sobre todo competir por tener el reconocimiento de la propia institución, tanto a nivel pública como privada, de poder ser reconocido como un artista que tiene un talento y que en ese sentido la obra
que produce merece estar, sobre todo en los acervos de unos y otros espacios, representado, y esto mismo le activará sobre todo una relación plural con diferentes otros actores, como pueden ser coleccionistas privados, como pueden ser curadores que hagan exhibiciones, como pueden ser editores que realicen publicaciones, y esto permitirá sobre todo que el trabajo del artista sea más ampliamente conocido a nivel local, pero también nacional e internacional. México es un país que de alguna forma ha acelerado sus intercambios culturales con muchos otros países. El arte producido en México actualmente tiene un gran reconocimiento. Hay muchos artistas talentosos en nuestro país que hoy compiten en las escenas internacionales de una manera bastante fuerte y bastante sólida. Y esto pues es posible gracias al trabajo que se realiza al interior de las instituciones como es el IBEC, que de alguna forma promueve el que este tipo de eventos ocurran y que a su vez se muestren de manera adecuada en un espacio. Pude recorrer, digamos, por lo menos a nivel digital, la actual exhibición y es prácticamente impecable. Es una, digamos, selección muy metódica, una selección bastante rica, muy fuerte en cuanto a los contenidos que se muestran, y la publicación que se genera también da cuenta de todo este trabajo. En ese sentido, pues las bienales implican un conjunto de aristas que a su vez sí implica un presupuesto que se pone en juego para poder hacer esto posible, y que especialistas de distintos otros entornos puedan acercarse a la producción local, discutirla, revisarla, comentarla, y esto pues genera un cierto caldo de cultivo que permite sobre todo que las ideas se propaguen, que circulen, y que los artistas a su vez se vean impactados de todo este proceso. En ese sentido, pues una bienal tiene un papel muy importante que jugar para la producción y distribución del talento artístico local, pero también de los públicos que están del otro lado de la trinchera para mirar y para interactuar, interpretar y sobre todo comprender las producciones artísticas que realizan, y que sobre todo los artistas a través de ellas tratan de mirar y de dar testimonio de su presente. En ese sentido, pues vemos que el proceso puede ser difícil y dispar, y por eso manejamos ese desajuste en cuanto a las cifras, porque México tiene un problema que es sobre todo el del centralismo en el ámbito político, que se ve reflejado en los presupuestos, que se ve reflejado en el desarrollo y la creación de instituciones, en donde de alguna forma pues es importante el proceso de descentralización, que ojalá en algún momento de nuestra historia lo podamos llevar a cabo de una forma más plural, y que de esta manera pues en todos los entornos existan las suficientes exhibiciones o instituciones que en el caso del arte permitan sobre todo acoger la producción que se está generando en esos espacios y permitir que el público también se entere de lo que sus artistas realizan. Y de esta forma, por ejemplo, también permitir que la propia iniciativa privada participe a través de los patrocinios y de forma más fuerte, más amplia, más enérgica, con la cuestión sobre todo de subvenciones para poder dar premios y contribuir a que surjan también más eventos de ese tipo, no solamente del ámbito público, sino también del ámbito privado o en el ámbito mixto. Y esto, lógicamente, pues, será posible a través solamente de leyes que existan y que permitan el trabajo y la inserción, pero que también implican el trabajo que el empresario o el industrial necesita para poder no solo tener presencia a nivel de imagen, sino también una suerte de participación que le redunde en su negocio y en su inversión, ¿no? Y esto implica pues, un tipo de revisiones a nivel de la deducción de impuestos, que en muchos países ocurre para la inversión privada, con respecto a temas como educación, cultura, salud y todo ese tipo de asuntos, ¿no? Sí, 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 muy bien. Sabes, esta mesa, este conversatorio, seguramente en su mayoría lo estarán viendo artistas o estudiantes de arte. Sabes, en Jalapa hay un gran número de estudiantes de arte, no solamente de artes visuales, sino que también hay gente que hace danza, teatro, música. Hay tres escuelas de música. Es una ciudad llena
pues de este diálogo sobre la institucionalización del arte o sobre la alternativa del arte desde la independencia, debido a que pues vivimos una época en la que las tecnologías nos han ayudado a poder ser un poco desplazarnos digamos del mainstream y poder generar otras alternativas de desarrollo, de muestra, de producción, de intercambio. Pero es ahí en donde me gustaría hacerte una pregunta sobre los pros y los contras. Sabemos que el mundo del arte es un complejo enmarañado de agentes en donde intervienen curadores, coleccionistas, instituciones, investigadores, en fin, un montón de agentes que buscan colocarse de alguna manera pues en las grandes plataformas del conocimiento de los artistas. Pero todos vamos actuando siempre a partir de una política, de una ética personal sobre cómo quiere ir desarrollando su propia carrera. Es en este sentido en donde preguntaría qué pros y contras tiene el ingresar o trabajar. Yo tengo un amigo que ha sido seleccionado en varias bienales en el país porque es un pintor muy bueno, pero que en realidad eso no le ha redituado nada de dinero, nada de nuevos recursos, ¿no? Bueno, solamente en algunas, a lo mejor un poquito el premio, pero esto no lo saca de su vida cotidiana. Hay artistas un poco como Gabriel Orozco, Abraham Cruz Villegas, que les interesa poco estar en una bienal desde el Estado. Ellos nunca han estado participando en una bienal de San Luis Potosí ni de Baja California, y ellos viven pues muy bien, tienen mucho dinero. ¿Cuáles son los pros y los contras de entrar a una bienal o en otra, ya sea del Estado o desde las empresas? ¿Tú cómo ves si hay personas que puedan ir compaginando ambas? Si hay una contrariedad. Tenemos ahí el caso, por ejemplo, de Santiago Sierra el año antepasado, cómo le quitaron unas obras de la Bienal en España. La, y que eso a él le ha convenido, ¿no? O sea, que él se coloca en ese tipo de bienales que no son de convocatoria, que no son de selección, sino que son que ya son artistas, pues como encumbrados, y que a él le queda muy bien entrar a este tipo digamos, de ferias y hacer sus acciones porque esto le encumbra, digamos, el trabajo que él está siempre queriendo proponer en contra, digamos, del mercado. ¿Tú cómo ves en ese sentido los alumnos o los estudiantes o artistas que nos escuchan, cómo actuar en consecuencia? ¿Está bien entrar a una bienal? ¿No está bien entrar a la bienal de un empresario? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Yo creo que el artista debe de precisamente tener dentro de su proceso de formación claro cuál es de alguna forma su discurso en ese sentido. Y su discurso de alguna manera se construye a partir de su propio pensamiento y de su posicionamiento dentro de la historia del arte, desde el pasado, digamos, antiguo hasta el pasado reciente. Y esto, a su vez, pues integra todo un proceso de reflexión y discusión de tópicos muy específicos en cada una de sus producciones. Y el aspecto de alguna forma del mercado, del coleccionismo, puede ser un tema también del cual esto forme parte de su trabajo o no, en el sentido de ser un agente crítico de estos espacios o sobre todo integrarlos como parte de su propio proceso de desarrollo, como parte del sistema que existe y que a partir del cual reconoce y sobre todo aprende a jugar. Por eso yo señalaba el tablero, en donde de alguna forma implique este sentido, en donde el artista tiene que desarrollar una visión estratégica a partir de ubicarse en un campo y en este campo ubicar cómo quiere jugar y cuáles son las estrategias que va a poner en juego para hacerlo. Este tipo de estrategias pueden ser la participación en este tipo de eventos o no, o incluso ir en contra de ellos. Para ello, pues tú tienes que jugar este proceso estratégico con aliados. ¿Y cuáles serían esos aliados? Lógicamente que tú, si participas en una bienal, no tienes que confiar en que la bienal va a hacer el trabajo por ti. Tú tienes que trabajar de forma estratégica los hilos para que esa bienal te permita lograr otro tipo de cosas, y esto es lo que de alguna forma te tendrías que ocupar de hacer como artista, en el sentido de que si tu obra está incluida en una bienal, tú tienes también que jugar el papel de
líder o de estratégico en cuanto a que vayas encaminando la inserción de otro tipo de agentes para que conozcan tu trabajo en ese tipo de plataforma. Es decir, tienes que darte la tarea de invitar a galeristas, tienes que darte la tarea de invitar a gente que escribe, tienes que darte la tarea de tratar de buscar esos vínculos para aprovechar entonces ese tipo de espacios que te permita entonces ser reconocido, no en un ámbito en un sentido simbólico, sino advertido, quizás sea la palabra adecuada, por los actores que juegan en otro tipo de escenarios y entonces en un momento secundario puedes estar en una exhibición que está curando temas afines a los que trabajas y el curador te abre la puerta con otros curadores, con otros críticos a través de su propio trabajo. Entonces, en ese sentido se van configurando las redes de colaboración y esto, pues tú mismo te tienes que preocupar de lograr ese tipo de procesos. La Bienal por sí misma no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque pues, la Bienal sobre todo está planteada como un entorno en donde de alguna forma debe de ser aprovechado por una serie de actores y en ese sentido los actores pues tienen que poner en juego sus propios deseos e intereses para poder interactuar entre sí. En ese sentido, la Bienal puede hacer algo, pero no todo y en ese sentido tú como actor tienes que ocuparte de lograr ese tipo de procesos y sobre todo el trabajo, si tú señalas el trabajo de de Orozco, de Cruz Villegas o de Santiago Sierra, pues es un trabajo que va encaminado sobre todo de la mano de dos cosas, que sería los galeristas que están atrás de ellos, que sobre todo permiten que su producción se mueva en un ámbito internacional, logrando que sus obras se adquieran en ciertas colecciones de prestigio y que en ese sentido cada vez que se compra su obra en un precio y se valora en un sentido simbólico integrada a una colección pública o privada, va capitalizando ese tipo de logros. En ese sentido, pues son artistas que trabajan en dobles, de alguna forma, procesos. Por un lado, están en crítica en algunos de los momentos con cierto establishment, pero también se valen del establishment para poder vivir de él y con ellos. En ese sentido, es una suerte como de guerra de guerrillas que están jugando entre ser amigos, enemigos al mismo tiempo, pero que de alguna forma esto parte también de la astucia de los propios artistas para jugar sus fichas, sus estrategias que les permitan sobre todo desplazarse, sobre todo emitir cierto tipo de enunciaciones o de pronunciamientos con respecto a ciertos momentos en los que es importante ser líder de opinión para poder reflejar cierto tipo de mensaje con respecto a cierto tipo de temas y en ese sentido es importante la voz de ellos para poder debatir asuntos como por ejemplo la falta de presupuestos, la falta de formaciones adecuadas a la cuestión de los artistas que están en un proceso formativo, en fin, en el número de cosas de las cuales se pueden ellos valer por el papel que hoy tienen como líderes de opinión. Ok, muy bien. Gracias por hacernos como comprender que la Bienal es una red en el mundo artístico para ir jalando diferentes agentes, pero que también es una parcialidad dentro de un mundo muy complejo y que tampoco podemos dejarle la tarea de todas estas cosas, que es solamente una pequeña pieza de un gran rompecabezas, ¿no? De una maquinaria mucho más grande. Y es en ese sentido en el que tenemos que asumir con moderación nuestras participaciones, digamos, en una bienal, ¿no? Entendiendo que tiene ciertas dimensiones políticas y en cuanto a cómo va arrojando dentro de nuestro perfil, digamos, artístico, esta participación. También por ahí me gustaría saber tú qué opinas sobre estas bienales como la veracruzana que convocan a un público pues muy determinado, que solamente habla, bueno, la Bienal Veracruzana está abierta para todos los veracruzanos, para algunos cuantos residentes en el estado que tengan más allá de 5 años, pero por ahí Gerardo Mosquera habla sobre que una de las problemáticas en la estructura de este mundo es que todos los caminos llevan al norte y hay muy pocos caminos trazados en el sur que hablen con el sur, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo ves esta bienal pudiera parecer como una pared para aquellos que quieren venir a dialogar con lo que sucede en Jalapa, en Veracruz,
o es una manera como de primero trazar un primer conocimiento de nosotros como veracruzanos para luego comunicarnos con los otros entornos? ¿Tú crees que no habría necesidad de una apertura de un nuevo camino entre otros actores más allá de solo los veracruzanos, por ejemplo? Eh, Son varias cosas las que creo que es importante poner sobre la mesa. Una de ellas es precisamente este discurso norte-sur puede estar presente incluso en una bienal de carácter local, es decir, norte y sur implica un juego de poder que implica aquellos entornos en donde hay un mayor ejercicio tanto de flujo económico, pero también que este flujo económico determina ciertas condiciones para poder generar un tipo de institucionalización que sobre todo esté en bonanza y beneficia a un cierto grupo de actores, versus lo que puede ocurrir del otro lado de la línea en donde está el sur, con menos recursos, menos instituciones y menos poder de ejercicio en esta cuestión de el espacio social o sociocultural. Esto implica a su vez que es posible trabajar en ambos lados de diferentes maneras, es decir, hay bienales u otro tipo de eventos que realizan con este posicionamiento de la mirada de los países del sur, tratando precisamente de poner en juego esta visión crítica con respecto a esta distribución dispar del poder o de la riqueza o de los recursos naturales en unos ciertos ámbitos. Y en ese sentido, esto pues es sobre todo el poder que puede tener una bienal con respecto al discurso que genera a partir de las propias cuestiones de incertidumbre e incluso las propias situaciones de precariedad que puede implicar el ejercicio de su desarrollo. En ese sentido, podríamos señalar que hay riqueza de alguna forma tanto en una plataforma que se produzca desde el sur, tanto como la puede haber en el norte, en el sentido de alguna forma de los discursos que se pueden generar en ambos entornos. Y si eso lo trasladamos en el asunto de la transversalidad que puede convocar estar en uno o en otro entorno, sobre todo es tratar de que estos espacios o estos entornos reciban la producción de fuera de sus propios márgenes. Esto sobre todo es muy benéfico, dado que permite al que la propia producción se mida frente a la producción de aquellos otros que están produciendo fuera de esas márgenes. Y esto permite sobre todo, lo primero es dialogar. Lo segundo es medir la fortaleza y la debilidad de la propia producción en cuanto a su factura, en cuanto a su discurso, su forma de presentación. Y esto a su vez, pues en un espacio o un evento o una plataforma de exhibición, pues el permitir tener un espacio concentrado en donde se haga una suerte como de Zoom, en donde se revise internamente qué es lo que está ocurriendo, pues también te permite mirar con toda la riqueza posible que es factible obtener en un momento dado a partir de convocar a ciertos actores, sobre todo que formen parte de esta suerte como de asamblea, en donde de alguna forma se muestre su trabajo y sobre todo esto que posteriormente se discuta en otro tipo de espacios, como puede ser la crítica, la difusión en los medios electrónicos, pues esto permitirá también poner como en consenso o en sobre todo contexto, sobre todo la producción de sus artistas a nivel local, pero también en el ámbito más allá de las fronteras. Ahora, si hablamos de que una bienal abra sus espacios a otro tipo de actores allende las márgenes de su propia inscripción, pues esto es un asunto, creo que de la propia historia que van sobre todo permitiendo que cada uno de esos momentos le den a la propia institución que los promueve la solidez necesaria para dar esos pasos, porque de pronto abrirte al exterior sin antes haber logrado sobre todo la comunicación al interior, el diálogo al interior, la visibilidad al interior, pues es difícil, dado que pues antes de abrir la puerta tienes que haber logrado momentos que te permitan la concentración de las fuerzas, y en ese sentido siempre es más sano de alguna forma comenzar por menos, y en la medida en que se va
logrando una mayor madurez dentro del propio proceso, se abra la puerta para que entonces otro tipo de producción entre, y esto permite entonces a los propios productores medirse, retarse en lo propio que están haciendo frente a la producción allende de esas fronteras. Entonces, el norte y sur de alguna forma, pues podríamos de alguna forma ponerlo en este contexto, tanto en la manera en que en uno o en otro entorno se genera la producción propia y se muestra el discurso que desde cada horizonte se puede generar, tanto como que esto al interior de un entorno, una plataforma, una bienal, paulatinamente se vaya abriendo para lograr una transversalidad de fuerzas y de actores y de intenciones que te permita a ti como productor y como gestor o como propia institución tener el espacio, sobre todo, y la fortaleza de poder, sobre todo, recoger lo que es posible ya después de haber concentrado todo el trabajo y que es todo el proceso de reflexión posterior a lo que ocurre de una bienal o de una exhibición o de una plataforma, que es todo lo que aprendimos de ese momento, de esos actores que estuvieron, de los curadores, de los investigadores, de los críticos, y esto, pues, lógicamente, la propia institución lo tiene que absorber, nutrirse para poder en la próxima edición ponerlo en juego en una nueva edición más fortalecida de lo que está haciendo. Ok, muy bien, muchas gracias. Porque pues aquí detrás bambalinas a veces nos platicamos, ¿por qué no lo han abierto a otras personas? ¿Por qué no lo hacen más extenso? Porque además la Universidad Veracruzana acoge a creadores de muchos lados, hay muchas personas de de Oaxaca, hay muchas personas de Tlaxcala, de Puebla, que se quedaron así como de, ¿por qué yo no pude entrar a la Bienal, no? Pero muy bien que nos haces esta aclaración de pues la necesidad de primero fortalecerse, ¿no? Y que son pequeños pasos y que no se puede uno comer el mundo en la primera parte de ello. Muchas gracias, Samuel, por esta idea. Ya, solo un par de preguntas para cerrando. Todavía hay muchas cosas que pudiéramos dialogar, pero sabemos que los tiempos nos impiden poder explayarnos y podernos ir más allá. Pero me gustaría un poquito hablar sobre el coleccionismo. En México sabemos que vivimos muy poco esta práctica, que en realidad son muy pocas las instituciones o personas que se dedican a la colección. ¿Cómo? eh, y esta Bienal, por ejemplo, pues va generando la colección, pero del Estado, ¿no? Pero todavía sigue ahí como muy oscuro promover, impulsar la colección desde la iniciativa privada y desde los pequeños, desde las pequeñas personas, porque pues Jumex, Coca-Cola, estas grandes empresas, claro que tienen sus colecciones, pero el señor Juanito de la esquina no, ni se le prende un poquito la idea de decir quiero comprar una obra, que me parece que es hacia donde tenemos que también ir llevando al mundo del arte, ¿no? Entender que el arte no es solo para personas especializadas, sino que cualquiera puede disfrutar de una obra y poderla tener, y que además es una inversión. En ese sentido, ¿cómo es que tú verías un impulso hacia el coleccionismo para estas personas como un poco más de pie? ¿Cómo lo pudiera impulsar desde una bienal más allá de otros mecanismos? Okay. Volviendo nuevamente a Bourdieu, pues esto tiene que ver con el desarrollo de este hábitus cultural que tiene que ver con la forma en la que uno a lo largo de la historia se ha desarrollado a partir de la propia herencia familiar y tradición familiar. Es así que nuestros gustos, nuestros intereses y sobre todo inclinaciones pueden estar dados en otro tipo de producciones a nivel simbólico, como pueden ser producciones más hacia el pasado, producciones más hacia el pasado reciente, siglo XIX, y producciones lógicamente de nuestro tiempo, de nuestro momento en el que estamos viviendo. Esto lógicamente es difícil para alguien que de pronto dentro de su propia historia no ha tenido esa experiencia y por lo tanto la experiencia tiene que provocarse. ¿Y cómo se provoca? Pues primero a partir de este tipo de eventos, exhibiciones que muestren lo que realizan los artistas. Puede haber un cierto momento de desconocimiento, de desconcierto en algún momento, y el desconcierto puede ser como el camino de entrada para poder sobre todo tener esta curiosidad de saber
qué es lo que un artista pone en juego en su trabajo y por qué es que de pronto puede una obra ser desconcertante. Y en ese sentido, pues hay un proceso que se tiene que trabajar a lo largo, no solamente de la exhibición, sino que tiene que ver con la difusión y con sobre todo el permitir el que esos contenidos que están implicados dentro de la producción, sobre todo atrapen la atención, la mirada, el pensamiento y el gusto del público. Y esto es un trabajo paulatino que las propias instituciones educativas o, digamos, de la cultura también necesitan fortalecer a través de otro tipo de actividades en el que pues los artistas, por ejemplo, hablen de su trabajo, especialistas discutan la obra de sus artistas, especialistas analicen la obra de sus artistas en frente del público y esto permita esos caminos de entrada a la producción reciente y a su vez el trabajo colateral que es necesario hacer para cultivar a nuevos coleccionistas. Y este es un trabajo que tiene que ocurrir de otro tipo de entorno, no necesariamente del tipo de la institución, sino tiene que ser a partir de otro tipo de inquietudes que pueden estar sobre todo fincadas en el ámbito del negocio, por ejemplo, el ámbito, por ejemplo, de las relaciones públicas, el ámbito de lo que sería la generación de eventos y que esto sea como el espacio que permita primero el interactuar en un espacio amable, ameno y sobre todo en una suerte de informalidad con cierto tipo de contenidos y esto sobre todo en los emprendedores es un tipo de mecanismos que hoy veo que se están generando. ¿Cómo puede de pronto de un emprendedor joven entrar generando un espacio que es un espacio de convivencia con un grupo de empresarios o de gente que tiene un poder adquisitivo y que este espacio de relajamiento, de intercambio a través de la copa, del conocimiento con otro tipo de actores, permitan conocer artistas, permitan a conocer a otros coleccionistas, y esto conlleve entonces el interés de alguien, dice, yo también puedo, yo también quiero, y en ese sentido se va cultivando ese interés, y entonces lógicamente tú como emprendedor, pues tienes que dar los medios para que ese coleccionista se desarrolle, aprenda cuáles son las cosas que se tienen que tener en cuenta para poder emprender su propia colección, pero es un trabajo que yo creo que tiene que ir de la mano tanto de la iniciativa privada como de los emprendedores, como de las instituciones. Por eso yo hablaba de que es importante en la ley de cultura, sobre todo ajustar ese tipo de participaciones, porque entre más oportunidad haya de participación y más transparencia haya en esa participación, es posible que se generen formatos nuevos en el que el coleccionismo también se desarrolle de manera más amplia y junto con el coleccionismo, pues las galerías como negocios, en donde tomen artistas nuevos para representar y ellos también se den a la tarea de buscar que la gente como coleccionista nuevo vaya desarrollando ese interés y ese perfil y ese hábito por no solamente conformarse con un artista, dos, tres, sino que ese interés sea tan fuerte que vaya ampliando cada vez su catálogo a un sinnúmero de artistas y de trayectorias y de medios que sea cada vez más vasto. Muchos de los coleccionistas actuales iniciaron así, siendo muy jóvenes, iniciando por una obra que les provocó cierta curiosidad y hoy tenemos colecciones muy amplias y muy vastas y muy diversas y en ese sentido pues es parte del trabajo que está atrás de ellos y que es el trabajo que iniciaron emprendedores y gente que podríamos ubicar dentro del ámbito de las galerías. Perdona, tenía apagado el micrófono. Muy bien, esto nos hace percatarnos o considerar que una bienal debe venir con toda una estructura de impulso, educación, creación de públicos, pero que también es importante ir a la mano o trabajar con pues todo el grupo empresarial, ¿no? A veces sucede que parece que el gobierno quiere echarse toda la responsabilidad cuando pues hay agentes con los que uno puede echar la mano. Y recordemos, por ejemplo, ahora pienso en el Museo Nómada que alguna vez se puso en la Ciudad de México, que fue una coproducción pues entre el gobierno de la ciudad, pero también con empresas. Me parece que estaba Coca-Cola por ahí ayudando a generar estas estructuras y que estaban en un espacio público y que era gratuito, ¿no? Me parece que ese es como un ejemplo
pues que se tendría que tomar en cuenta, ¿no? Para entender que no solo a veces pensamos el empresariado como el enemigo, pero en realidad puede ser el apoyo para impulsar el desarrollo de las sociedades y de los pequeños campos de cualquier tipo de disciplina, ¿no? Así Y es. bueno, ya para cerrar y para un poco ubicarnos en el momento histórico en el que se está presentando esta mesa, que es un momento de contingencia sanitaria, en donde no podemos salir a las calles con tanta facilidad, en donde los cuerpos no pueden juntarse. Me gustaría que nos pudieras dar un rápido como panorama de dónde crees que hacia dónde va con esta situación que vivimos las organizaciones de las bienales y qué está pasando con esas colecciones que tienen que quedarse por el momento guardadas, que no pueden presentarse porque no hay espacios para poder presentarlas, están cerrados en este momento. ¿Qué crees que está pasando y que hacia dónde vamos y tiende con todo este problema? Pues es un momento difícil, es un reto realmente a nivel global que ha sobre todo puesto a las instituciones a crear de manera muy estratégica y sobre todo renovada formatos que sobre todo no se habían desarrollado tanto a partir de la oportunidad de poder estar dentro de los espacios interactuando con las propias obras o asistiendo a eventos a fin de poder interactuar con artistas o con especialistas. Hoy creo que las nuevas tecnologías han permitido y han dado un espacio, sobre todo para que se diseñen otro tipo de formatos y de medios de interacción en el que se genere a través de la tecnología el acercamiento a la producción física de otra manera. Puede ser a partir de micro recorridos, a partir de micro presentaciones, a partir de formatos como pueden ser los webinarios, como pueden ser este en el que actualmente estamos tú y yo, como pueden ser formatos también a partir de cursos a distancia, talleres a distancia, en el que pues sobre todo requiere de la administración del tiempo y del espacio por parte de cada uno de los interesados en poder organizar una agenda que le permita sobre todo tener varios espacios a lo largo del día que le permitan tanto trabajar como tener espacios de conocimiento, como de entretenimiento, de desarrollo a nivel emotivo, y que esto sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías, creo que cada vez hay más oportunidad de poder aprovechar lo que nos permiten hacer y pues a lo largo de las distintas experiencias que se han mostrado a nivel mundial, pues son prácticamente cosas muy interesantes y discusiones muy interesantes las que se han dado en el ámbito de los problemas, pero en el ámbito también de las soluciones. Y esto permite sobre todo el que se ha sobre todo pensado el que este formato no puede ser abandonado, es decir, todos estos espacios que hoy han sido reconocidos a partir de la interacción con los medios tienen que quedar y que tienen que alternar con otro tipo de posibilidades que una nueva normalidad nos plantee a partir de ir sobre todo estableciendo cuáles van a ser los mecanismos nuevos de interacción en el espacio público y en la relación uno a uno. En ese sentido, lógicamente, pues yo creo que más bien se ha ampliado el abanico como de posibilidades. El reto ha sido muy fuerte, los estragos que también ha traído con ello también han sido fuertes en el sentido de que han sobre todo puesto en crisis el trabajo de muchos productores, sobre todo cuando su trabajo estaba fincado en el ámbito escénico, por ejemplo, los músicos, los bailarines, la gente de teatro, todos ellos han sobre todo sufrido mucho los estragos de este tipo de situación, pero también han, a partir de esas tecnologías, visto que hay oportunidades de hacer nuevos formatos de trabajo, pero también es un asunto que no es fácil de emprender ni de la noche a la mañana se logre una forma expedita de lograr financiar de una forma rápida ese tipo de producciones o de formas de trabajo. En ese sentido, yo creo que la pandemia nos ha permitido pues tocar fondo en muchas ocasiones, medir las posibilidades de nuestra creatividad e imaginación para utilizar nuevos espacios y nuevos formatos con el trabajo artístico puede ser afín,
pero también tratar en el sentido cívico de ser mucho más en el sentido solidario y empático con los demás para poder sobre todo colaborar y estar junto a los demás en la distancia, apoyándolos en esos momentos para poder en términos de la confianza, dar la mano, el apoyo económico cuando se pueda, la interacción a nivel verbal y poder de esta forma comprender la situación y sobre todo caminar juntos para salir adelante. En ese sentido yo creo que pues la pandemia nos ha permitido a nosotros mismos conocernos, pero también creo que es importante destacar que es deseable el que se genere un espacio cívico de mayor conciencia para ser sensibles hacia ese tipo de problemática, para poder acatar la norma y nosotros mismos ser los que muestren el ejemplo para poder como ciudadanos abatir los estragos de esto, tratando de que la pandemia se contenga, que no se expanda y cómo pues, utilizando y haciendo caso de las políticas que se están estableciendo, de estar en casa la mayor parte del tiempo, sobre todo, y de reducir el contacto en términos físicos lo máximo posible para que tan pronto y se pueda poder trascender a un régimen, sobre todo de mayor apertura, pero sobre todo, pues es que esto sea a partir de nuestro propio espacio y de contribución personal. Ok, muy bien, Samuel. Pues esto nos hace pensar que llegó una nueva situación que más que restar nos está empezando a sumar, ¿no? Hay que echarle un montón de ingenio sobre cómo vamos a aprovechar esto a nuestro favor y no con la disminución de, pues de cosas que ya venimos haciendo desde hace mucho, ¿no? Estas bienales, las exposiciones, digamos que todo este problema más bien se sume a las nuevas propuestas de poder configurar eventos y no que reste. Bueno, pues te agradecemos mucho, Samuel, todo este tema que nos veniste a hablar, que nos veniste a abrir los ojos en algunas de sus circunstancias, de sus características. Te agradecemos, te lo agradezco en nombre de la Quinta Bienal de Arte Veracruz, del Instituto Veracruzano de Cultura. Y invitamos a nuestro público a que sigan las mesas de discusión durante todo el mes de marzo que se llevan a cabo por este evento de la Quinta Bienal de Veracruz. También los invitamos a seguir o observar, si usted no quiere salir a la calle, ver el catálogo de digital que se encuentra en el sitio web también del Instituto Veracruzano de Cultura. También por ahí, esto no se va a hacer público, pero a la par de estas mesas de discusión, se está llevando a cabo el seminario para la revisión de proyectos artísticos, en donde varios asesores académicos están participando, como Iván Edesa, Solenaro, Eric Castillo y Darío Meléndez. La Bienal, Quinta Bienal Veracruzana quiso ser un espacio en el que no solamente haya obras de arte que podamos ver, sino que también haya discusiones y que haya revisión del trabajo de diferentes artísticas de la región. Pues los dejamos con esta mesa, esperamos que nos acompañen en las siguientes y un saludo Samuel y un saludo para ustedes. Hasta luego. Sí, hasta luego.